Mamá de una nena de primer grado. María, ¿qué pensás de que se le diga adiós al todes en forma institucional? Me parece que es una actitud totalmente antiderecho. Hay que garantizar a las infancias la posibilidad de que se identifiquen de la manera que ellos, ellas y ellas quieran. Y la prohibición me parece una forma totalmente autoritaria y poco democrática por parte del gobierno de la ciudad. Claro. Tenemos también a Ariel, que es papá de una nena de cuarto grado y que tiene una opinión distinta. Ariel, ¿qué pensás vos de esta medida? Mira, la verdad es que yo lo veo como algo totalmente innecesario. O sea, en un futuro quizás se pueda dar. Yo no creo, por lo que hablo con mis allegados, que no compartimos. ¿Qué cosa no compartís y qué ves innecesario? Lo del tema del lenguaje inclusivo. O sea, me parece que hay otras problemáticas y tal vez otras temáticas a nivel educación que son mucho más importantes y están por sobre un lenguaje de esta forma. ¿Qué opinas de esta decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Y la verdad, mira, te soy sincero, todavía no escuché mucho. Me agarraste medio de sorpresa. Pero no estoy al tanto, digamos. Bueno, después te la contamos bien, así le damos la oportunidad a Marcelo, que también es papá de una niña de primer grado, de decirnos qué piensa. Sí, yo pienso que en principio no tendría que ser ni siquiera tema de discusión. Me parece que el lenguaje cambia todo el tiempo, todos lo sabemos. Porque si nosotros nos encontramos con alguien de 200 años, no le vamos a entender lo que dice, ellos no, aunque sea castellano. Entonces no me parece que tenga sentido tratar de limitarlo o controlarlo, sino en todo caso ya se está dando. Entonces me parece que es una acción que quizás es más para un público particular, para demostrar algo que efectivamente vaya a cambiar algo, porque la gente va a seguir haciendo o va a seguir educando a sus hijos de la manera que le parezca cuando lleguen a su casa, en todo caso. Guille, te escucho. Sí, vamos a pimponear un poquito acá, porque, a ver, uno puede pensar que hay cierto criterio lógico o de sentido común en cuanto a que si vos el día de mañana vas a querer retocar algo, cambiar la forma, primero tenés que aprender de qué se trata en su conjunto. Estamos hablando de aprendamos el idioma español para ver después qué es lo que a algunos se les ocurre cambiar. Porque una cosa es el lenguaje escrito y otra cosa es el habla. Aprendamos primero a escribirlo y después hablemos como querramos hablar. Porque, ¿qué pasa? Lo prohibitivo muchas veces puede ser un boomerang. O sea, multiplica la práctica cuando vos prohibís algo. Por el solo hecho de querer desafiarlo, ¿no? De todas maneras, en los recreos se les permite a los chicos comunicarse como quieran. No es prohibitivo. Pero me parece que esto tiene un trasfondo y que son los resultados de las pruebas de la Ciudad de Buenos Aires que visibilizaron que hay 4 años de retraso en la educación. Y que, según el modo de ver de ellos, esto del lenguaje inclusivo está tergiversando el idioma. Y por eso hay que volver a las bases, al idioma español, para explicarle un poco a la gente el contexto de por qué están tomando esta medida. Exactamente, aprenderlo y después ver qué se puede cambiar. Y si tiene algún sentido hablar de esa manera. Pero bueno, vos estabas allí con, ¿cómo se llama la señora, la mamá? Que tenés María, al lado, Lu. Te está escuchando, ¿eh? María los pudo escuchar. A ver, María, ¿qué piensa? Sí, María los pudo escuchar a los dos. A ver, María. María. ¿Nos escuchás, María? Sí. Sí. Mucha vuelta por hay mucho ruido acá en la calle, pero me parece que lo último que escuché es cuál es el sentido. Sí. El sentido es que hay una ley, por ejemplo, la ley 26.150 de educación sexual integral, que no se aplica de manera correcta en todas las escuelas. Hay una ley de identidad de género, hay un montón de cuestiones que hacen, que visibilizan, o sea, hay algo que existe que es otro género, o sea, ni mujer, personas no binarias. No, ella coincide con la opinión del ministro de Educación de la Nación, que se expresó, se expresó al respecto también el ministro, y lo que dijo justamente es que la utilización del lenguaje inclusivo evita cuestiones de violencia de género, evita femicidios. Vos estás hablando de eso en realidad, también. Claro, es que sí, es algo que está, como decía recién Marcelo, el lenguaje está vivo, o sea, el lenguaje lo hacemos de manera cotidiana y lo tenemos que incluir. Prohibir es dejar afuera a todo un sector, a todos y a todas y a todes, no solamente a... O sea, tenemos que entender en algún momento y aceptar la diversidad.
parte de ahí, o sea, parte de un cambio de la sociedad. Prohibir que se hable con la E es prohibir que la misma sociedad se exprese. Sí, en realidad entiendo que la prohibición no es hablar. Porque los recreos los chicos pueden hablar hablamos como con la quieran, E. En realidad la prohibición no es que se hable, por eso te decía, hay que diferenciar entre lo que escribís, o sea, enseñar primero bien todas las reglas del lenguaje español, para después ver cómo lo cambiás o cómo lo querés hablar, pero después si querés hablarlo de la manera inclusiva, lo podés hacer, ¿se entiende? Sí, pero en todo caso habría que dejar que sucedan. Por ejemplo, cuando empiezan a escribir en primer grado, en segundo, en tercero y demás, no sé, si casa le suena con la K, escriben con la K porque mucho tiempo después va a empezar a incorporar la letra, las reglas ortográficas y demás. La cuestión es que pueda empezar a escribir y que pueda empezar a alfabetizarse. Esto es exactamente lo mismo. En todo caso, habría que buscar las formas de integrar esta forma que ya existe, de la cual ya hablamos en la educación, no prohibir. En todo caso, habría un montón de otras cosas que revisar con respecto a la educación. Claro. Sí, Bueno, seguro, Y a seguro. por qué las pruebas nacionales arrojaron 4 años de retraso. Me parece que no tiene que ver con el lenguaje inclusivo, me parece que tiene que ver con todo lo contrario. Y sobre todo en la probablemente ciudad. porque se cerraron las escuelas, ¿cierto? Y no se permitió que los chicos pudieran asistir y aprender por Zoom era imposible. Pero bueno, esa es otra discusión que daremos más adelante. Muchas gracias María, y gracias. No, gracias a vos. Hasta luego, Lu. A ver, sí, hay gente... Y dos posturas, Guille, Sí. muy diferenciadas. La ciudad de Buenos Aires, que lo que dice es adiós al chiques, adiós al todes, y por el otro lado el ministro de Educación de la Nación, que dice, no, el lenguaje inclusivo lo que hace es evitar femicidios, violencia de género, ¿no? ¿Están así? El país Pero hay muy estadísticas dividido, de eso. Paulo. No, no da ningún tipo de resultado y ningún tipo de estadística. Yo respeto, no estoy de acuerdo con la prohibición, pero tampoco estoy de acuerdo con que un profesor, un maestro esté obligado a tener que utilizar este tipo de lenguaje que la Real Academia Española no avala. Yo creo que Argentina, desde el punto de vista educativo, y tiene problemas muy serios. Los chicos en secundario utilizan un universo de muy pocas palabras, el vocabulario es pésimo, no interpretan textos, estamos en lengua, en primaria, con un atraso brutal, y respetando al 0,2 de las personas no binarias que determinó el último censo, también hay que respetar al 99,8 que no forman parte de este universo y que merecen ser educados de un modo distinto. La educación en la Argentina es un tema que hay que tomarlo con seriedad. No estoy de acuerdo con la prohibición, pero tampoco estoy de acuerdo con que haya que incluirlo y haya que obligar a maestros, a profesores y alumnos de tener que tomar una metodología que no es la normal. O sea que la prohibición no te permite elegir. Claro. Claro. Si está prohibido, no Pero puedes no elegir. está prohibido porque yo sigo insistiendo. En los recreos los chicos pueden comunicarse Tal como cual. quieren. Exacto. O sea, la comunicación institucional Se no va a trata ser del lenguaje que se va a inclusiva ver. en la ciudad de Exacto. Buenos Aires. Doctor Capulla, ¿No? ¿cuál es su opinión? A mí me parece que más que inclusivo es exclusivo, porque la mayoría de las personas hablamos con el castellano. Yo voy a ser no políticamente correcto, A ver. lo que voy a decir. Para mí me parece una pelotudez Ajá. hablar así. No se entendió, doctor. Pongámoslo en el grafo. Porque yo respeto a la persona por lo que son, independientemente si sus cromosomas son XY o XX. Si es una buena persona, no me importa si tiene pene o tiene vagina. Eso no me importa. Pero el lenguaje que hemos aprendido, el lenguaje español, la gente no sabe hablar. Claro. Digo, ¿qué sentido tiene hacer este lenguaje para un grupo minoritario de personas que no se comprende? Y lo he dicho, esto lo he dicho delante de comunidad trans, porque hay muchos que me conocen. Digo, yo nunca voy a hablar de esta manera porque nuestro lenguaje, nuestro idioma castellano es un lenguaje riquísimo Sí, el más rico y el que tiene más vocablo. y lo más estamos vocablo. haciendo pelota. Y que además, ligado a lo que vos decís, y ya para ir redondeando... Perdón, No, pero está bien, porque hay mucha Yo gente que creo piensa no- como vos, Claro. doctor Solavoz. Entonces, como digo, no es Seguro. políticamente correcto, pero para mí me parece Mirá, una pelotudez. Bueno, pero está bien. Y a veces algunos opinan que más que ser inclusivo es como intrusivo. ¿Por qué? Porque incluye cosas que en realidad no son necesarias o imprescindibles, por lo menos en este momento, en donde se tiene que discutir por qué los chicos fallan tanto en matemática y en lenguaje, precisamente, más que si hablamos con la E y toda esta polémica que venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Una vez que pasemos ese escalón, por ahí tengamos estas discusiones nórdicas, de países anglosajones o nórdicos. Pero bueno, Vamos a hablar- la cuestión es que la ciudad de Buenos Aires Sí, dijo, lo prohibió. Chau, ¿eh? sí.